Buenos días. En esta clase vamos a terminar con la teoría de la armonía del primer semestre, de todo el semestre de lo que hemos trabajado. Por el momento están trabajando la actividad número 2, que fueron las frases de 8 compases. La siguiente actividad, esa la revisaremos la siguiente semana. La siguiente actividad son los periodos de 8 compases y la parte final de nuestro curso son los saltos melódicos. Los saltos melódicos los vamos a incluir en las frases en los periodos de 8 compases, que será la siguiente actividad. En esta clase voy a exponer toda la teoría completa, la explicación completa de los saltos melódicos. Tal vez es un poquito largo este video, pero la idea es que este lo podemos ir revisando poco a poco, ya que todavía no estamos en las actividades, aún no estamos en este tema, pero ya estamos concluyendo en la parte teórica. Entonces, tenemos que hasta ahorita la técnica que hemos usado en todos los casos de enlace son casos de enlace donde usamos los caminos cortos y las notas comunes. Esto lo hemos visto como una constante importante. Ahora lo que vamos a agregar en los casos de enlace son los saltos melódicos. Entonces, cuando tenemos un intervalo de segunda, por decir un ejemplo sencillo, que vemos con frecuencia casos así en nuestros enlaces, este tipo de movimiento en las voces, a esto le llamamos camino corto. Cualquier intervalo melódico de segunda o de tercera en el soprano, alto o tenor, a esto se le llaman caminos cortos, y a las notas repetidas entre dos acordes le llamamos a eso nota común. Un salto melódico, por lo tanto, serán todos los movimientos melódicos que no correspondan a estos intervalos. Los saltos melódicos en concreto serán saltos de cuarta, saltos de quinta, inclusive saltos también de sexta. Pero no podemos tener en los saltos melódicos, no podemos tener ni saltos de séptima, ni de novena, ni de cuarta aumentada. Los saltos deben ser de cuarta justa, de quinta justa o inclusive saltos de sexta. Entonces, el primer punto es reconocer qué es un salto melódico. Un salto es cualquier movimiento melódico en una voz de soprano, alto o tenor que no corresponde a un movimiento de segunda o de tercera, ya que estos son caminos cortos y estos ya entran en la categoría de saltos. Entonces, ahora vamos a ver, los saltos se dividen en categorías. La primera categoría se llaman saltos entre quintas y fundamentales. La segunda categoría se llama saltos entre terceras. La tercera categoría se llama saltos entre terceras en el bajo. Y la última, que está contenida en la última, es esto: saltos entre terceras en el bajo más un salto adicional en una voz superior. A esto le vamos a llamar simplemente salto doble. O sea, esto quiere decir que este caso, el 4, lo vamos a agrupar con el 3 porque consiste en un salto entre terceras en el bajo, pero el caso 4 agrega un salto también adicional en una de las voces superiores, y a esto le llamamos salto doble. Entonces, estos son todos los saltos. Ahora, la teoría de los saltos, de cómo vamos a trabajar los esquemas, en realidad son reglas muy precisas y por esa razón no son difíciles de entender. Entonces vamos a ver el número 1. Al número 1 le llamamos saltos entre quintas y fundamentales. Voy a poner como ejemplo a este enlace de un primero a un quinto. Ya conocemos las técnicas, ya sabemos que puede ser el caso 1, y en ese caso enlazaríamos con 2, 2, nota común, 3, 3, 2, o si ponemos a uno de los dos en inversión, eso sería el caso número 3, donde sostenemos la nota común y hacemos caminos cortos. Lo que vamos a hacer ahora es una variante con un salto melódico. Entonces vamos a escribir el primer acorde completo. Aquí tengo al acorde con la primera, la tercera, la quinta y la fundamental. Ahora, estamos hablando de saltos entre quintas o fundamentales. Esto significa que la quinta de un acorde o la fundamental de un acorde puede saltar a la fundamental del otro o a la quinta del otro. Ahora,
Para este caso número 1 hay una condición muy sencilla que vamos a seguir. La regla va a ser que uno de los dos acordes debe estar en primera inversión. Entonces, cuando hablemos de saltos entre quintas o fundamentales, voy a poner aquí, un acorde debe estar en primera inversión, uno de los dos. Entonces en este caso el quinto no puede quedarse en fundamental. Como ya usé este en fundamental, estoy obligado a ponerlo en primera inversión. Ahora, el quinto grado en do mayor es sol mayor, la tercera es la nota si, y supongamos que vamos a hacer un salto entre fundamentales, entonces vamos a hacer esto. Y aquí es donde está el tema que estamos explicando en este momento. Pueden ver que el soprano no está realizando un camino corto. Un camino corto sería un movimiento de segunda o de tercera. En cambio, aquí el soprano está haciendo un salto de cuarta. A esto le llamamos salto melódico, que fue lo que explicamos al inicio de la clase. Ahora, este salto, ¿entre qué se produce? Entre la fundamental del primer grado y la fundamental del quinto. Por eso vamos de 1 a 1. Esto pertenece al caso número 1 de saltos. Saltos entre quintas o fundamentales. En este caso, tenemos un salto entre fundamentales. ¿Cuál es la condición necesaria? Y esta es obligatoria para que no haya errores. Tiene que estar uno de los dos acordes en primera inversión. En este caso pusimos al quinto en inversión, o bien pudimos poner al primero en inversión. Ahora, si recuerdan, lo que buscaríamos es caminos cortos y notas comunes. La diferencia es que en estos casos lo que estamos buscando es hacer el salto de una fundamental a la otra fundamental. Ahora, ¿qué hacemos? Las demás voces lo que van a hacer son los caminos cortos. Es decir, solo una voz salta y las demás deben seguir la regla que ya conocen. Entonces, sol, si, la quinta me queda por camino corto en esta voz. Ahora, como estoy en primera inversión, puedo duplicar la fundamental o la quinta. Si duplico la quinta y le doy re al contralto, tendría otro salto adicional. Por lo tanto, es lo que vamos a evitar. Recuerden, por el momento solo permitimos que una voz salte y que las demás sean caminos cortos. Entonces, la nota que me queda por duplicar es la fundamental y me queda la nota común. Así tengo una nota común, un camino corto y una voz que efectúa el salto de una fundamental a otra fundamental. Ahora pongamos como ejemplo de un cuarto a un primero y voy a poner ahora al cuarto en inversión. Estamos cumpliendo con la condición de que estos saltos se realicen con uno de los dos acordes en primera inversión. Ahora, en el primer caso, el único enlace o sucesión que no va a participar en ninguno de estos casos, 4 casos de saltos, son las sucesiones de cuarto a quinto. Entonces, nada más es lo único que tienen que recordar. Todas las sucesiones que conocen ya son posibles tratarlas con estos casos de saltos, pero hay solamente un enlace que no va a entrar en esta categoría, que es la de cuarto, quinto. Es el único enlace, por eso pueden ver que aquí pusimos primero quinto, cuarto primero, pero nunca estamos poniendo cuarto quinto. El cuarto quinto sigue las reglas del caso número 2, que son voces contrarias al bajo, y sigue las reglas del caso 4 y del caso 5. O sea, el cuarto quinto tiene su propia, digamos, esta sucesión tiene su propia categoría, sus propias reglas, que las vimos en el caso 2, en el caso 4 y en el caso 5. Fuera de eso, todas las demás sucesiones que ya saben hacer pueden entrar en estos 4 casos de enlace. Entonces, ahora, cuarto 6 primero, ¿cuál era la regla que conocíamos? Ya sabíamos que estos casos de enlace pertenecen al caso número 3, donde la regla nos decía que sostuviéramos la nota común y todas las voces fueran por caminos cortos. Ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo ahora? Estamos variando esa regla, cambiándola un poco y vamos a aplicar un salto melódico. Entonces, cuarto grado en do mayor es fa mayor, la tercera que debe ir en el bajo para que nos dé la primera inversión es la nota la. Escribo al acorde. Y ahora voy a hacer un salto entre las quintas. Entonces, el primer grado en do mayor es do mi sol. Y fíjense que en el soprano lo que estoy haciendo es escribir la quinta y estoy buscando de inmediato un salto. Entonces tengo un salto de cuarta entre las quintas de los acordes. A esto le llamo salto de quinta a quinta o en este caso de fundamental a fundamental. El salto es el intervalo de cuarta en la melodía o intervalo de quinta, ese es el salto. Y ahora, ¿entre qué factores? En este caso, entre la quinta y entre la quinta. Entonces a esto le llamamos un salto entre quintas y es el caso número 1. ¿Qué nos dice la regla del caso número 1 para los saltos melódicos? Que un acorde debe estar en inversión, es obligatorio y en este caso fue el cuarto grado. Ahora, ¿qué hago? En este caso,
tengo al acorde de primer grado en estado fundamental, significa que voy a duplicar la fundamental y lo que voy a hacer es buscar los caminos cortos. Entonces puedo ver que la tercera del acorde me queda por camino corto en el contralto. Aquí me falta completar mi acorde, fa, la, do. Me conviene duplicar la quinta, porque este do duplicado, que es la quinta en esta inversión, me va a dar la nota común con la fundamental del siguiente acorde. Entonces pueden ver que nos va a quedar esta nota común regularmente, un camino corto, pero lo que nos interesa es el salto. ¿Cómo sabemos que el salto no tiene errores? Porque estamos duplicando correctamente en los estados fundamentales y en las inversiones y estamos poniendo a uno de los dos acordes en primera inversión. Eso es algo que no deben de pasar por alto. Ahora vamos a poner otro ejemplo más. Vamos de un quinto en inversión hacia un primero. Y voy a poner al quinto grado en do mayor. El quinto grado en do mayor es sol mayor. La tercera debe ir en el bajo, por lo tanto es la nota si. Y voy a escribir al acorde. Supongamos que voy a poner re en esta voz, la fundamental, y voy a duplicar la fundamental. Aunque puedo duplicar también la quinta porque está en primera inversión. Entonces voy al primer grado. Y ahora lo que estoy haciendo es en el tenor escribir de inmediato la quinta del acorde por salto melódico. Entonces, ¿qué es el salto? El salto en este caso es el salto de quinta justa. A eso es a lo que le estamos llamando salto. Ahora, ¿entre qué factores? Entre las quintas de las dos triadas. Por lo tanto, estamos en el caso número 1 de saltos. Saltos entre quintas o fundamentales. Ahora, uno de los dos acordes obligatorio está en primera inversión. Ya tengo mi salto. ¿Qué debo hacer para lo restante? Los caminos cortos. Eso sí es una condición necesaria y no la podemos omitir. Entonces, para el acorde de do mayor, que debe estar en fundamental con la fundamental duplicada, veo que la tercera me queda por camino corto en el alto y la fundamental, aquí podemos ver que hay un problema. La fundamental me vuelve a dar otro salto más. Entonces, ¿qué debemos hacer en este caso? No es difícil corregir este tipo de problemas. Aquí lo que estoy yo viendo es que estoy teniendo otro salto además de este salto. Entonces lo que hacemos cuando les pase eso y no pueden acomodar los caminos cortos en estos casos, lo único que tienen que hacer es cambiar la duplicación en el acorde en inversión. Como la inversión nos da dos posibilidades de duplicar, o ya sea la fundamental o duplicar la quinta, es ahí donde corregimos. Entonces, mejor duplicamos la quinta, que es la otra alternativa que tiene la inversión, y ya me quedó mi camino corto. Siempre van a tener caminos cortos después de la voz que saltó. Es decir, acuérdense que no podemos tener dos voces saltando por el momento, sino tenemos solo una y dos por caminos cortos. Ahora, aquí ya puedo ver camino corto y camino corto. Y puedo ver que mi acorde está correcto. Tiene la primera, la tercera, la quinta y la primera en fundamental. Y este tiene la primera, la tercera y la quinta doblada en primera inversión, con el salto melódico ubicado en el tenor. De preferencia, estos saltos melódicos los vamos a hacer en el soprano o en el tenor, ya que en el contralto es fácil que las voces se abran más de una octava o haya cruzamientos. Por eso yo recomiendo que los saltos los ubiquen solo en el soprano o los hagan en el tenor. Y pueden ser descendentes o ascendentes. De eso no hay ningún problema. Yo los puse descendentes en estos casos, pero ustedes los pueden hacer ascendentes. Y este es el caso número 1. Ahora, el caso número 2 se llama saltos entre terceras. Nuevamente recordemos que el único caso de enlace de sucesión que no entra en ninguno de estas posibilidades es el cuarto quinto. Entonces vean que el primero quinto es un enlace que no corresponde a este. Por lo tanto puede ser practicado aquí. Ahora vamos a hacer caso número 2, que son saltos entre terceras. Voy a escribir el primer acorde y verificamos la primera, la quinta, la primera y la tercera del acorde. Está completo con la fundamental duplicada. Ahora, cuando decimos saltos entre terceras, en este caso los dos acordes estarán en estado fundamental. Entonces, la diferencia entre el caso número 1 de salto y el caso número 2 de saltos es que en el caso 2, que son saltos entre terceras, los dos acordes se van a escribir en estado fundamental. La primera inversión fue obligatorio en este primer caso, donde saltamos entre quintas o fundamentales. Entonces, en este caso, no voy a invertir a ninguno de los dos acordes. Entonces, escribo la fundamental del segundo acorde en el bajo
y vamos a escribir. Ahora lo que voy a hacer es buscar la tercera del segundo acorde, pero de manera que haga el salto melódico. Entonces tengo a la tercera de sol mayor, que es la nota si, y esta podemos ver que está efectuando un salto con respecto a la tercera del acorde anterior, y es un salto de quinta justa. ¿Entre qué factores? Las terceras. Entonces fíjense que lo que nos está cambiando de un caso a otro son los factores. Cuando los factores son fundamentales o quintas, es el caso número 1, pero cuando el salto melódico se efectúa entre los factores de la tercera, el caso es el número 2. Entonces eso es lo único que no deben de olvidar. Y vean que siempre los casos son esos. O voy de la quinta a la quinta, de la fundamental a la fundamental, caso 1, o voy de la tercera a la tercera, caso número 2. Ahora, ¿qué hacemos? En este caso que ya tenemos el salto, volvemos a aplicar la misma regla. Las voces restantes deben ser caminos cortos. Entonces, la tercera ya la tengo dada aquí. La quinta me queda por camino corto en el contralto. Y en el tenor me queda la fundamental por nota común. Y esto es a lo que le llamo salto entre las terceras de los acordes. Ahora, se recomienda que en este caso, cuando hagamos el salto, cambiemos la dirección en el siguiente acorde. Por ejemplo, supongamos que aquí viniera un primer grado y nuestro enlace continuara de esta manera. Este es un enlace normal, es un caso de 332 que ya lo conocen. Lo único que estamos ilustrando es que después de un salto entre las terceras, lo recomendable es cambiar la dirección de la melodía, y a esto se le llama compensación. Es decir, cuando un salto sube, luego hay una bajada, o también puede ser al revés, el salto puede ser descendente, entonces subiríamos. Vamos a poner el ejemplo para que quede más claro. Pongamos de un primero a un cuarto haciendo saltos entre las terceras. Y voy a poner el acorde de esta forma. Aquí tengo el acorde de primer grado, fundamental, tercera, quinta y fundamental duplicada. Y vamos a poner la fundamental del cuarto. Ahora, ¿qué vamos a buscar? La tercera de este acorde, porque es la que queremos que salte. Entonces, le doy la nota la. Ahora tengo un salto descendente de quinta justa. O pudo ser ascendente de cuarta. Bueno, tengo un salto descendente, está la tercera, y ahora voy a buscar los caminos cortos. Fa, la, do es la nota común, y fa la fundamental. ¿Qué se recomienda? Que después de este salto, ahora la melodía, o después del salto, haya un ascenso en la melodía. Entonces supongamos que regresáramos al primer grado, entonces haríamos nuestro enlace así. De cuarto a primero ya es un enlace normal, en este caso es 332. Lo único que está haciendo es ilustrar que después del salto se cambia la dirección. Esto solo lo vamos a observar en los saltos entre terceras. Cuando hagamos saltos entre fundamentales o entre quintas, no es necesario compensar. Entonces nada más vayan ubicando que son dos casos, pero siguen reglas muy similares. ¿Cuáles son las reglas similares entre el caso 1 y el caso 2? Que una voz alta y las demás hacen caminos cortos, y de preferencia el salto lo van a ubicar en el soprano o lo pueden ubicar en el tenor. Esas serían las alternativas. La diferencia es que el caso número 1 es obligatorio que uno de los dos acordes esté en primera inversión, y en el caso número 2 de saltos ninguno está en inversión, todos están en estado fundamental. Ahora vamos a pasar al caso número 3, que son los saltos entre las terceras en el bajo. ¿Qué significa eso? Significa, nuevamente, que tendremos sucesiones, por ejemplo, de primero, quinto, cuarto primero, quinto primero o cuarto primero, cualquier sucesión que no sea cuarto, quinto, pero como estamos hablando ahora del caso número 3 de saltos, donde hablamos de saltos entre terceras en el bajo, entonces en este caso vamos a observar que los dos acordes están en inversión, y aquí van a observar que esto no había ocurrido con anterioridad. Cuando vimos el caso número 3 de enlace, vimos que uno de los dos acordes estaba en primera inversión, ¿sí? Y solo en el caso 5, que fue del cuarto al quinto, vimos que ambos estaban invertidos, pero era del cuarto al quinto. Sin embargo, estos enlaces de 1-5, 5-1, 1-4 y 4-1, en estos casos nunca habíamos visto que los dos estuvieran invertidos. A partir de ahora, podemos entonces tener a dos acordes en primera inversión que no correspondan al caso número 5 del cuarto al quinto. Podemos tener a los dos en inversión, y esto va a pertenecer
al caso número 3 de saltos, es decir, a lo que se llama saltos entre las terceras en el bajo. Entonces vamos a escribir el ejemplo. El primer acorde es do mayor, por lo tanto la tercera debe estar en el bajo. Y el segundo acorde es sol mayor y la tercera debe estar en el bajo porque ambos están en inversión. A esto que está ocurriendo en el bajo, que vamos de una tercera a otra tercera en el bajo, a esto le llamamos saltos entre terceras pero en el bajo. Y lo que nos da por resultado es que tengamos a los dos acordes en primera inversión. Es algo que no habíamos visto con anterioridad. Entonces vamos a escribir nuestro acorde y vamos a analizar cómo nos queda. ¿Cuál va a ser la regla? Naturalmente tendremos que buscar caminos cortos y notas comunes. Es decir, ya tenemos un salto, pues ahora las voces restantes deben de efectuar la regla de los caminos cortos. Como los dos están en inversión, cada acorde tiene la alternativa de duplicar la fundamental o la quinta. Entonces en este caso tenemos esa flexibilidad. En este caso yo elegí la fundamental duplicada. Vamos a ver cómo nos queda para nuestro segundo acorde. Nuestro segundo acorde es sol mayor. Así que veo que la nota sol de inmediato me da la nota común, es mi primera alternativa. La nota si ya la tengo en el bajo, ahora voy a buscar la nota re. Y puedo ver que el soprano le queda perfectamente por camino corto, sol, si, re. Ahora puedo duplicar la nota re o la nota sol. Si duplico el sol, observo que me queda un salto melódico que no estoy buscando ahorita. Lo que quiero son caminos cortos. Así que la otra opción es duplicar la quinta, que efectivamente me da un camino corto. Pero ¿qué vamos a observar aquí? Fíjense que se repiten las cifras 1, 1, 5, 5. Cuando vemos esas simetrías, significa que hay quintas u octavas paralelas. Entonces, en este caso que estamos viendo de saltos entre las terceras en el bajo, la dificultad de este caso es que es fácil que nos salgan las quintas u octavas paralelas. Entonces, ¿cuáles son todos los casos de enlace que son como latosos en el problema de las quintas paralelas y las octavas paralelas? Fue el caso 4, el caso 5 y el caso número 3 de saltos melódicos. Esos son los lugares donde específicamente puede haber problemas de quintas y octavas paralelas. El caso 4, que es de cuarto a quinto con uno de los dos invertidos. El caso 5, que es de cuarto a quinto con los dos invertidos. Y el caso número 3, que se llama saltos entre terceras en el bajo. ¿Y cómo las detectan? Poniendo los factores. Cuando vemos estas simetrías como 1, 1, 5, 5, ahí me está indicando que hay octavas paralelas. O bien que fuera 1, 5, 1, 5, me indicaría que hay quintas paralelas. ¿Qué hacemos? Entonces, para corregir eso, lo único que tenemos que hacer es cambiar duplicaciones. Y eso es todo. No es mayor problema. Esto significa que me voy hacia el acorde que está atrás y le cambio la duplicación, porque en este caso dupliqué la fundamental en este acorde, pero al duplicar la fundamental me está dando este problema de que no me deja enlazar bien. Entonces busco la otra alternativa, que es duplicar la quinta. Entonces ahora sí, sol, si, re, y ahora me conviene no duplicar la quinta, sino duplicar la fundamental en este acorde para obtener la nota común. Entonces acuérdense que cuando salgan este tipo de problemas, en este caso, lo único que hay que hacer es pasarnos a la otra alternativa de duplicación, siempre recordando que las primeras inversiones pueden duplicar la fundamental o la quinta, que ese es el acorde de sexta clásico. Vamos a poner un ejemplo más. Pongamos que vamos del cuarto al primero. Y ahora del cuarto al primero vamos a ponerlos a los dos en inversión. Esto significa que voy a tener un salto entre terceras en el bajo. Entonces, cuarto grado en do mayor me da la nota la, porque es la tercera del cuarto. Y el primer grado en el primer grado voy a obtener a la nota mi. Y escribo mi primer acorde. Voy a poner do en la melodía, fa la fundamental. Tengo fa, la, do y voy a duplicar la nota do. Voy a duplicarle la quinta. Ya tengo la quinta duplicada. Ahora, como ya está hecho el salto en el bajo, lo único que tengo que hacer es buscar los caminos cortos. Para el primer grado, la fundamental es do. Veo que me queda por nota común en la melodía. Do, mi, sol. Me queda
la quinta me queda por camino corto en el contralto. Y por último, la fundamental duplicada, que me conviene duplicar la fundamental porque obtengo otra nota común. En este caso hay dos notas comunes, lo cual es perfectamente razonable y no tiene ningún problema. Lo mismo ocurrió en el caso anterior, tenemos dos notas comunes. De hecho, van a observar que en este caso les va a quedar dos notas comunes cuando es correcto el enlace. Entonces las dos notas comunes no tienen ningún problema y una voz hace camino corto. En todos los casos que hemos visto de saltos melódicos, en todos estos casos, lo que hemos visto como constante es que una voz salta, solo una salta, y las demás hacen rigurosamente el proceso de caminos cortos. Ahora, ¿por qué buscamos esos caminos cortos con respecto a la búsqueda del salto? Porque como estamos viendo armonía coral, lo que se busca es el equilibrio. Entonces lo que se espera es que si una voz salta, pues las demás hagan caminos cortos. Ese es el equilibrio. Cuando hablamos de armonía para el piano es un poquito diferente. No siempre es necesario hacerlo con este rigor. En la armonía para piano a veces podemos ver que hay casos donde todas las voces saltan, pero bueno, ese es ya un caso para la armonía, digamos, como más instrumental. Esta es una armonía donde estamos, un caso de armonía coral, donde estamos buscando más el equilibrio en la conducción de las voces. Ahora vamos a ver el caso final que se llama salto doble. Entonces el salto doble, que es el último caso, nuevamente tenemos una sucesión donde ambos acordes están en primera inversión. A esto le llamamos saltos entre las terceras. Entonces vamos a escribirlo. Pongo la tercera del cuarto y la tercera del primero. Y este es el salto entre terceras en el bajo. Y a esto se le llama es el caso que vimos aquí de saltos entre terceras. Ahora voy a completar el primer acorde. La fundamental, la. Voy a poner la fundamental duplicada en la melodía y la quinta en el tenor. ¿Qué nos dice la regla que hemos trabajado hasta este momento? Nos dice que busquemos caminos cortos. Entonces, pero fíjense, vamos a hacer algo. Voy a poner la fundamental, en este caso buscando la nota común. Voy a escribir la quinta por camino corto. Y lo que voy a hacer es duplicar la fundamental y vean lo que está ocurriendo en este caso. Lo que está pasando es que estoy teniendo otro salto además del salto del bajo. Estoy teniendo un salto entre fundamentales, que eso fue lo que vimos en el caso número 1, salto entre fundamentales o entre quintas. Como estamos agregando este salto melódico en una de las voces superiores con respecto al salto entre las terceras del bajo, a este caso se le va a llamar salto doble. Dense cuenta que esto no es más que una variante del caso que explicamos en el caso número 3. ¿Qué dijimos en el caso número 3? Que el bajo salta entre las terceras y las voces superiores hacen caminos cortos. Bueno, ¿qué estamos haciendo ahora? Que estamos haciendo una pequeña excepción. En lugar de que sostengamos las notas comunes, estamos permitiendo que una voz salte. ¿Pero entre qué? Entre las fundamentales. En este caso, lo recomendable, si es posible, es que el bajo se mueva por movimiento contrario con respecto al salto de la otra voz. Entonces por eso estoy bajando la una octava abajo para que de esta manera el salto sea opuesto al de la voz de arriba. Ahora podríamos hacer lo mismo, pero haciéndolo agregando un salto adicional entre las quintas. Vamos a ponerlo. Estoy escribiendo otra vez el mismo acorde. Y ahora le voy a duplicar la quinta a este acorde. Acuérdense que siempre está esa opción en las primeras inversiones. Y tenemos la nota mi. Entonces ya tengo el salto en el bajo, que es el salto entre terceras. Ahora voy a colocar a la nota do para tener la nota común en la melodía. Y voy a duplicar la quinta. En este caso, si yo duplicara la fundamental en este acorde, lo cual es posible, me daría otra nota común y tendría dos notas comunes, un camino corto y el salto en el bajo, que fue lo que hicimos en el caso número 3. Sin embargo, ahora lo que estoy haciendo es una pequeña excepción y voy a romper el camino corto en esta voz duplicando la quinta en este acorde y lo que obtengo es otro salto más.
Es decir, estoy agregándole al salto de terceras en el bajo, le estoy agregando un salto entre las quintas, o en este caso le agregamos un salto entre las fundamentales. A esto le llamamos saltos dobles. Y siempre van a ser en este esquema, con los dos acordes invertidos, donde el salto está ubicado en el bajo, pero una voz superior va a realizar un salto adicional, ya sea entre fundamentales o entre quintas. Y esto es una variante del caso número 3, donde dijimos que el salto está entre las terceras en el bajo y las voces superiores hacen caminos cortos. En este caso, lo que hacemos es que buscamos doble nota común, dos notas comunes. Aquí no, aquí nos quedó una nota común y agregamos otro salto más en una de las voces superiores. Pero recuerden que entre fundamentales o entre quintas. ¿Qué es lo difícil de este caso del 3? Nada más, para terminar, del caso 3 lo único difícil es que pueden salir las quintas octavas paralelas que deben de detectar y que las corrijan cambiando las duplicaciones. Este caso no, este caso el último, el del salto doble, es de hecho más sencillo y sería otra alternativa cuando vean que no tienen opciones de corregir las quintas octavas paralelas, pues se pueden pasar a este caso que es el salto doble y queda corregido el problema automáticamente. Con esto hemos concluido todo, ya hemos visto toda la teoría y hemos concluido con el capítulo de los acordes principales. Tenemos ya toda la técnica completa. Ya vimos los 5 casos de enlace con acordes en estado fundamental. Acuérdense el caso número 1, 3, 3, 2, nota común. Caso número 2, cuarto, quinto, voces superiores contrarias al bajo. Caso 3, uno de los dos acordes invertidos, nota común y caminos cortos. Caso 4, cuarto, quinto, con uno de los dos acordes invertidos, caminos cortos y evitamos quintas paralelas. Caso número 5, cuarto, quinto con ambos acordes invertidos, caminos cortos en las voces superiores y evitamos que haya quintas o octavas paralelas. Ya vimos esos 5 casos de enlace. ¿Qué vimos después? Ya vimos las cadencias auténticas y plagales, que pueden ser perfectas o imperfectas. Vimos las cadencias compuestas de primer y segundo aspecto. Vimos las semicadencias. Vimos los acordes de paso, que son los acordes de sexta y cuarta. Vimos también el acorde de sexta y cuarta cadencial en la cadencia compuesta de segundo aspecto. Vimos qué es una frase, qué es un periodo. Y lo último que estamos haciendo es ver ahora los saltos melódicos. Esta es ya en síntesis toda la técnica de armonía que hemos visto hasta el momento con los grados principales y los cambios de disposición, que es cuando se repiten acordes, que eso es algo muy simple, muy sencillo. Entonces ya hemos concluido con la teoría. Prácticamente aquí termina el curso en cuanto a teoría, y lo que queda de aquí a enero o hasta que empiece el siguiente periodo es que estaremos haciendo ejercicios, resolviendo dudas y estaremos haciendo las últimas actividades. Nos queda por lo tanto la actividad que están haciendo ahorita, que son las frases de 8 compases. La siguiente actividad será periodos de 8 compases, agregando saltos melódicos, y tal vez tengamos una actividad más para enero, que será un repaso de todo lo que hemos visto.